a manera de ejemplo. No existe embajada ni consulado israelí en la República Islámica de Irán. Uno de los primeros pasos políticos que desarrolló el imam Khomeini al triunfo de la revolución fue justamente acabar con las relaciones diplomáticas con Israel. Hola, soy Suhel Assad y les doy la bienvenida a Irán al aire para continuar justamente con estos temas que tienen que ver con la situación de Irán, especialmente después de la guerra de 12 días y el enfrentamiento que hubo con Israel. Como recuerdan, fueron días de dificultad para la República Islámica de Irán, para el pueblo iraní, fueron días de tensión, fueron días de mucha masacre, de mucha sangre y destrucción. Por lo tanto, es interesante poder entender la situación ya no desde el mismo conflicto en esos días de enfrentamiento y guerra, sino más bien poder darle una visión un poco más amplia y ver el tema histórico también. Cuando hablamos de la guerra entre Irán e Israel, no estamos hablando de una guerra que empezó hace un mes o un mes y medio. Estamos hablando de una guerra que ideológicamente hablando tiene su comienzo, en el principio del triunfo de la revolución islámica en Irán. Quiero decir, si desde la revolución hasta estos días pasaron más de 45 años, es necesario entender que fueron 45 años de guerra con Israel. A manera de ejemplo, no existe embajada ni consulado israelí en la República Islámica de Irán. Uno de los primeros pasos políticos que desarrolló el imam Khomeini al triunfo de la revolución fue justamente acabar con las relaciones diplomáticas con Israel. Por lo tanto, quitó del mapa diplomático el consulado y la embajada de Israel y puso en su lugar embajada palestina. Por lo tanto, a lo que voy es que la guerra no es más que una manifestación externa y una demostración de un conflicto que lleva muchísimos más años y que hay puesto en ese conflicto temas de ideología, temas de doctrina, temas geográficos, políticos, económicos. Digo, la relación entre estos dos polos de la guerra, Irán-Israel, no es una cuestión que ahora se desarrolla militarmente a través de un enfrentamiento, de una agresión israelí a Irán y que Irán responde, sino una historia de muchos años, especialmente a partir del triunfo de la Revolución Islámica hasta estos días. Básicamente la cuestión comienza con que Irán no reconoce al Estado de Israel como un Estado que valide su existencia como puede ser cualquier gobierno o cualquier país o cualquier Estado. Cree que es un Estado que ha impuesto su legalidad por la fuerza, primero quitando la legalidad de lo que era la Palestina histórica, expulsando a su pueblo de su tierra, imponiendo un gobierno y una estructura política, económica, militar y cultural en un terreno que no les pertenecía, con la convicción de que era una misión divina hacia un grupo religioso y con toda una cuestión, digamos, de pruebas que solo ellos entienden. Y con esa visión se impone Israel en una tierra que geográficamente hablando tenía sus habitantes. Como país, Palestina existía sin Israel. Desde la partición de Palestina y lo que después ellos impusieron como la fundación del Estado de Israel, comienza una nueva historia que en la dimensión histórica no existía. Es simple agarrar un atlas, por ejemplo, o cualquier libro de geografía de hace 80 años y en el mapamundi no vamos a encontrar el mapa de Israel. Entonces Irán considera que la existencia de Israel es una existencia ilegal, o sea, no hay Estado de Israel desde la legalidad. Ese es el primer punto a nivel ideológico para creer que este enfrentamiento no es una cuestión simplemente
de discusión política o de discusión religiosa, como muchos han hablado, que en algún momento voy a hablar del debate religioso, sino una cuestión de legalidad o ilegalidad. Estamos hablando de que quien quiera existir como Estado debería existir bajo una ley, pero no es una ley después impuesta por la ONU o lo que llaman finalmente la sociedad internacional o la sociedad civil o las ONGs o alguna superpotencia o una imposición de los grandes frente a los chicos. No, 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 estamos hablando de la legalidad en donde el devenir histórico nos comenta de cómo se debe crear un Estado. Entonces, desde ahí comienza la historia de este conflicto con Irán, que Irán no acepta la existencia de un Estado impuesto desde la ilegalidad. Pero más allá de eso, no solo la cuestión de la legalidad o la ilegalidad, sino el método de querer imponerse como Estado. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces para aquella parte, la parte israelí, puede haber en su propia convicción y en su propio marco teórico, religioso, ideológico, de doctrina, una prueba para poder existir. Y es un problema de ellos. Pero esa prueba tiene que desarrollarse en todo caso, si se habla de legalidad, dentro de un marco humano. Digo, aunque existiera legalidad, por poner un ejemplo, si queremos darle la razón a Israel, por ejemplo, esa legalidad no se debe imponer por la fuerza. Digo, la ley, la legalidad, el marco normativo y legal, tiene que tener un método también legal para desarrollarse en una geografía o en una estructura política. Entonces, supongamos que yo por elecciones democráticas soy elegido presidente de tal lugar. Y yo no puedo llegar a ser presidente a no ser que mate, por ejemplo, a 300.000 personas de la población. O que expulse, por ejemplo, a 2 millones de la población. Bueno, la gente me dirá, muchacho, usted será muy presidente a nivel legal, pero el método para llegar a la silla, digamos, no es ese. Digo, no puede haber legalidad que se imponga por la fuerza a través de la destrucción, a través de la expulsión, de la limpieza étnica, de, digamos, todo lo que estamos viendo desde hace 70 y tantos años. Entonces, el segundo punto, luego de la legalidad, es en todo caso, si no se acepta el discurso iraní con respecto a la ilegalidad del Estado de Israel, por lo menos se debe aceptar el hecho de que la imposición de un Estado a través de la violencia, la destrucción, la matanza y todo lo que venimos viendo hace 70 y tantos años, eso no es aceptable. Y esa es la cuestión que hoy presenta Irán como lógica en el enfrentamiento. Pero más allá de eso, hay algo que tiene que ver con las intenciones de Israel, que no es un enfrentamiento simplemente de ocupación y que, bueno, en todo caso, como se ha querido imponer a través de la historia de Israel, de que, bueno, al fin y al cabo tenemos que aceptarlo como una realidad y al fin y al cabo se establecieron acá y al fin y al cabo ya están. Y bueno, dialoguemos hasta la normalización, lo que famosamente acá se habla mucho en la prensa siempre, de que, bueno, normalizar las relaciones con Israel. Y que muchísimos países islámicos y árabes intentaron normalizarla y que Irán nunca. Irán nunca. ¿Con esto qué quiero decir? Que la visión iraní está muy conectada con la visión de Israel en el enfrentamiento. Israel no se conforma con quedarse en una zona determinada y limitada. Entiendan que Israel es el único país del mundo, ellos lo llaman país porque se impusieron como país, que no tiene límites. O sea, cualquiera de nosotros ahora decimos, bueno, yo soy argentino, los límites de Argentina es al norte tal, al sur tal, al este tal y al oeste tal. Cuando le preguntas al Israel no tiene límites. Por ejemplo, Argentina de superficie tiene tantos kilómetros de superficie. En Israel no existe tantos kilómetros. Es una cuestión de avance y de fuerza, de poder para ir creciendo. Es un Estado expansionista. ¿Qué quiere decir?
que yo digamos, me tengo que expandir, digamos. Es como el Big Bang, una especie de Big Bang, ¿no? Que uno va creciendo, creciendo, creciendo. ¿Hasta dónde? Bueno, no se sabe, vamos creciendo por ahora. ¿Cuándo se termina esto de ser ilimitado? Bueno, cuando se conformen los israelíes. Entonces hay una cuestión más allá de lo que hoy se llama el Estado de Israel, ¿eh? El Estado impuesto de Israel, que Irán no acepta, y es las intenciones expansionistas de Israel, que eso es el conflicto que hoy en día compromete a Irán desde su apoyo a lo que llaman el eje de la resistencia en Hamas, en Palestina, la resistencia en el Líbano iraquí, y todos estos movimientos que se fueron dando en el mundo islámico y árabe especialmente en Medio Oriente, con justamente esta visión de que Israel no tiene límites, Israel empezó en un punto determinado y fue creciendo, 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 fue expulsando a los palestinos, fue anidiendo territorio palestino a su tierra entre comillas, y así esta historia no tiene fin. La visión iraní, ¿cuál es? Hay que ponerle el límite, muchacho, hay que ponerle el límite. Entonces, intentó Irán durante todos estos años justamente aprobar esa visión de resistencia de que, bueno, alguien tiene que poner límites. Y de ahí el apoyo logístico, por lo menos iraní, a la resistencia como la de Hamas, como la de Hezbollah en el Líbano y como los otros movimientos de resistencia que se fueron dando en la historia contemporánea. Entonces, a lo que voy, lo que hoy vemos como guerra es una guerra de muchísimos años, una guerra histórica, que empieza desde, como dije al principio, lo diplomático, pasando por lo político, pasando por las visiones religiosas de las dos partes, o por lo menos la parte israelí, que intenta interpretar cuestiones, digamos, desde la religión muchas veces, o imponer una interpretación religiosa a su comportamiento y su conducta. Irán es muy clara. Palestina pertenece a los palestinos. ¿Cuál es la forma de terminar con esta discusión o debate? Simplemente a través de un referéndum, lo que el líder de la revolución, Said Ali Khamenei, ofreció como parte de acabar con esta discusión y este debate geopolítico y territorial y de guerra que sufren los palestinos desde el comienzo de la imposición en la fundación del Estado israelí, a través de un referéndum que los mismos palestinos de la Palestina histórica, que pueden ser judíos, pueden ser cristianos, pueden ser musulmanes, puede ser gente sin religión, es decir, lo importante es el título palestino. Los palestinos de la Palestina histórica son los responsables del devenir de su territorio y de su Estado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un referéndum en donde todo el pueblo palestino de las tres religiones puedan decidir a través de este referéndum lo que se debe hacer como Estado palestino y cómo va a quedar esta historia. Por lo tanto, hay una apertura también a la vía diplomática, democrática, política. Digo porque muchas veces en la prensa se habló tanto del terrorismo islámico y de Irán como el eje del mal y de la resistencia como el eje del mal, que al fin y al cabo uno dice, bueno, esta gente solamente quieren la espada y cortar cabeza. No, el tema es mucho más preciso. Olvídense de la prensa lo que dice. Irán es muy claro en su diplomacia y es el rey de la diplomacia, por lo menos lo que pudimos ver nosotros durante estos 40 y tantos años de revolución. Siempre estuvo dispuesta Irán a la diplomacia. Pero cuando la diplomacia no da respuesta a la justicia, porque ese es otro tema ideológico, queremos paz con justicia, queremos diálogo con justicia, queremos la no violencia con justicia. Digo, el tema de justicia es fundamental para poder entender la postura iraní en ese sentido. Y ahí es donde Irán es claro, la diplomacia no dio respuesta. La diplomacia no tuvo resultados positivos. ¿Por qué? Porque se intentó, Israel sigue existiendo de la misma forma, sigue expandiendo, sigue expulsando palestinos, sigue apoderándose de territorios palestinos, sigue añadiendo tierras a su territorio, entonces, bueno, no funcionó. ¿Cuál es la segunda forma del enfrentamiento? Resistencia. Por eso el apoyo iraní a la resistencia. Sobre estos temas vamos a hablar con más profundidad en los próximos programas. Muchas gracias. Suscríbanse a Irán al Aire. Soy Suheil Asad y los saludo nuevamente. Hasta la próxima.